Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. El tercer tema que quería tratar con ustedes es justamente cómo es posible que un pueblo que es tan capaz está en una situación de pobreza en la que se encuentra. Eso se debe, en primer lugar, a nuestra educación. La educación que hemos recibido primero de dominante a dominador nos llegó, como dije hace un momento, a convencer artificialmente que éramos un pueblo con desventajas. Sin embargo, ahora se sabe que para que un pueblo tenga inventos, tenga creatividad, hay que multiplicar tres factores: el número de personas, las comunicaciones que hay entre esas personas y la inteligencia intrínseca de cada persona. En cuanto al número, estamos muy mal, porque como llegamos acá los primeros éramos muy poquitas personas al Perú. En cuanto a comunicaciones, muy difíciles, porque es un territorio bastante agreste, que hasta hoy en día es difícil de comunicarse. Hay pueblos en el Perú que están a 10 kilómetros de distancia, pero no se puede conversar porque es muy difícil comunicarse. Pero gracias a que hay una gran inteligencia natural, este pueblo surgió. Y hoy en día esa dispersión antigua se está resolviendo porque han llegado en gran cantidad a ciudades como Lima, y es aquí donde están colaborando, cooperando, utilizando su inteligencia para generar una serie de empresas, pequeñas empresas y ahora grandes empresas, antes nacionales y ahora internacionales, y que muestra la gran capacidad de los peruanos en la creatividad y en la empresa. Lo que nos falta ahora es una mayor educación. Desafortunadamente en ese campo estamos mal. No tenemos un liderazgo claro de los gobiernos en el sentido de la ciencia y tecnología. 30% de las personas en la universidad están en ciencias e ingeniería, 70% en el ámbito de las letras, de las humanidades, de lo que hace Vargas Llosa, lo que hace Raiz Echenique, o en el deporte también, 30% en las humanidades, en las ciencias e ingeniería solamente 30%, mientras que en las humanidades 70%. Es todo lo contrario de lo que ocurre en los países que están avanzando a gran velocidad. Allí es todo lo contrario, es el 70% de los estudiantes universitarios están en ciencias e ingeniería y el 30% en humanidades y letras. ¿Cómo hacer para cambiar este porcentaje? Enseñarle a los niños que la ciencia y la ingeniería desde pequeñitos es una cosa divertida, es una cosa que llama la atención, que es interesante. Nosotros hemos logrado ese milagro en un centro que se llama el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología. Hemos logrado convencer a grupos pequeños de niños, por supuesto, que la ciencia es divertida, y cuando aprenden ciencia da la impresión de que estuvieran jugando, estuvieran gozando, están discutiendo, riendo, todo parece una fiesta al aprender ciencias. Eso lo hacemos desde el año 1992, y como producto de esa educación, muchos de estos niños están ganando concursos internacionales, no en el Perú, sino en países extranjeros, ganando becas. A los 19 años hay uno de ellos que ha firmado contrato con el Estado francés, le dan a los 19 años 1.500 euros más todo lo necesario para su educación, para que haga un doctorado en informática matemática, y el dinero necesario adicional para que él vaya a visitar los más grandes laboratorios del mundo en el campo de la informática, las supercomputadoras y todo lo demás. ¿Cuál fue el secreto? Simplemente que este niño se preparó desde pequeño en el campo de las ciencias y las ingenierías. De modo que este ejemplo tiene que ser seguido por los gobiernos que suceden cada 5 años, ponerle más fuerza a la educación en ciencias e ingeniería. No podemos seguir
uno termina la primaria realmente odia la ciencia, ¿no? Tiene una animadversión a las ciencias. Yo desafortunadamente no he traído los implementos porque no se trataba de eso, pero podemos mostrar lo divertido que puede ser la ciencia cuando es enseñado por gente que conoce ciencia, que ha hecho ciencia, que ha hecho investigación. Y nosotros tenemos que ir en esa dirección y pedirle al gobierno que haga una educación en ese sentido. El presidente Alan García está muy orgulloso de haber creado el Colegio Presidente de Guampaní, donde está reuniendo a los muchachos que han ocupado los primeros lugares en sus colegios del Perú. Eso me parece una muy buena idea, pero en realidad puede tener efectos totalmente contrarios a lo que se busca realmente. ¿A qué me refiero? Ya tenemos en este momento en el Perú que, a pesar de ese sistema tan arcaico de enseñar las ciencias, a pesar de las deficiencias, tenemos un grupo de élite científica en el mundo, peruanos que están ocupando los primeros lugares en la investigación en los países desarrollados. Por mencionar a uno, Carlos Bustamante. Si ustedes entran a la internet y buscan quién es Carlos Bustamante, él está considerado entre los 10 mejores científicos de Estados Unidos, que viven en Estados Unidos. Fernando Ponce, un gran científico que participó en la llamada revolución de la microelectrónica en el Silicon Valley de California, está en Estados Unidos. Puedo seguir numerando muchos de ellos, pero también hay jóvenes peruanos que salen de las universidades de ciencias e ingeniería, de la UNI, de San Marcos, de la Villarreal, gente muy capaz, que no se les da trabajo, que está prohibido por ley nombrar gente en el Estado. Eso dice la ley del presupuesto de cada año, excepto para policías, militares, jueces, diplomáticos. Es decir, es un Estado que todavía se ha quedado en el siglo XIX, que prioriza a los militares, a los policías, a los jueces y a los diplomáticos, pero prohíbe nombrar a los científicos porque todavía no han entrado en la sociedad del conocimiento. Hay carrera de militar, hay carrera de guardia civil, de guardia de policía, hay carrera de juez, hay carrera diplomática, pero no hay una carrera científica. Entonces, la gente que se está preparando en Guampaní con tanta dedicación de los profesores es gente que finalmente va a irse al extranjero porque no le damos la oportunidad. No estamos dando la oportunidad a los que ya están formados. Si no estamos dando oportunidad a los que ya están formados, ¿por qué estamos formando gente más capaz? Primero tiene que darse la oportunidad a los que ya tienen capacidad de jugar. Obviamente, si tenemos, para ponerlo en el campo del fútbol, si tenemos jugadores estrellas que están en diversas partes del mundo, hay que formar un equipo con ellos. No lo vamos a dejar ir y formar niños, jugadores, para que se sigan yendo. Ven allí, entonces hay una contradicción en la política. De modo que nosotros tenemos que reaccionar y hacer que los gobiernos que vienen den importancia a los científicos, a los ingenieros de primer nivel que ya están formados, recuperar lo que están en el extranjero para que hagamos un gran equipo innovador, creativo, que tengamos patentes y seamos nuevamente un país respetable. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya.